Bienvenidos a nuestro canal y les deseamos una agradable experiencia auditiva. Hay heridas que no sangran por fuera. No te dejan una cicatriz visible en el antebrazo. No te rompen un hueso que el médico pueda ver en la radiografía. No te hincha el labio ni te moretea el ojo. Son las heridas que se alojan en algún lugar entre el esternón y la garganta, justo donde vive el orgullo de un hombre, y sangran hacia adentro, despacio, en silencio, durante semanas enteras sin que nadie lo note. Yo tengo una de esas. Me la infligió mi propia hija, frente a 500 personas, un miércoles 26 de junio de 2024, a las 4:22 de la tarde, en el Palacio de Congresos de Valencia. Me llamo Andrés Morales Vega. Tengo 62 años. Tengo las manos encallecidas de 30 años de trabajo en la construcción. Tengo las rodillas que me crujen cuando subo escaleras. Tengo una empresa que construí desde cero con un capital inicial de 12.000 euros y una deuda que tardé 8 años en pagar. No tengo título universitario. No tengo el vocabulario elegante de los hombres que estudiaron en colegios privados. No sé pronunciar las palabras en francés que se dicen en las cenas finas, ni sé cuál tenedor se usa primero en una mesa con 4 cubiertos. Pero sé trabajar. Sé calcular al centímetro la resistencia de una viga. Sé mirar a un hombre a los ojos y decirle la verdad, aunque no quiera escucharla. Y sé, porque lo aprendí de mi padre que tampoco fue a la universidad, que el respeto que un hijo debe a su padre no se negocia, no se canjea y no tiene precio de mercado. Eso es lo que yo creía. Eso es lo que me enseñaron. El 26 de junio de 2024, descubrí que todo lo que creía era una historia que yo mismo me había contado para poder seguir durmiendo por las noches. Permítame contarle cómo llegué hasta ese auditorio. Beatriz nació un martes de octubre de 1999, a las 3 de la mañana, cuando yo levaba 4 horas en los pasillos del hospital, sin poder sentarme porque mis piernas no encontraban la manera de estar quietas. Era mi primera hija. Era la primera vez en mi vida que sentía ese terror específico de amar a alguien que todavía no ha llegado al mundo. Ese miedo a que algo salga mal antes de que puedas hacer nada para evitarlo. Cuando la enfermera me la puso en los brazos, pequeña como un pan de pueblo, con los ojos apretados y el puño cerrado como si ya estuviera decidida a pelear con el mundo, yo me prometí 2 cosas. La primera, que nunca le faltaría nada que yo pudiera darle. La segunda, que sería el tipo de padre que no abandona. Mi propio padre nos abandonó cuando yo tenía 11 años. No hubo drama, no hubo gritos, no hubo portazo. Una mañana se levantó antes del amanecer, se puso los zapatos en silencio y se fue. Así de simple, así de devastador. Mi madre nunca habló mal de él delante de mí, y yo nunca le pregunté por qué se fue, porque había cosas que a los 11 años uno prefiere no saber. Pero el vacío se quedó, y ese vacío fue el molde con el que yo construí mi idea de ser padre. Hacer exactamente lo contrario. Me divorcié de Pilar Jiménez Ruiz cuando Beatriz tenía 17 años. La graduación es en 2024. El divorcio fue hace 8 años igual a 2016. Beatriz, nacida en 1999, tenía 16 a 17 años en 2016, no 14. Fue un proceso largo, costoso, emocionalmente agotador. Pilar es una mujer inteligente, elegante, hija de profesores universitarios, con un doctorado en filología clásica y una manera de mirarte por encima del hombro que nunca necesita explicación. Nos quisimos, de eso estoy seguro. Pero entre nosotros siempre existió una grieta que fue creciendo con los años. Ella creía que la educación formal era la única medida del valor de un ser humano, y yo pensaba que había otras formas de demostrar inteligencia. Esa grieta nos partió en 2, pero nunca dejé de ser padre. Nunca. Pagué la pensión religiosamente, todos los meses,
sin retraso ni excusa. Asistí a cada reunión escolar que me fue posible, aunque tuviera que salir de una obra a las 3 de la tarde con la ropa llena de polvo de cemento y cambiarme en el baño del colegio. Estuve en cada obra de teatro de Navidad, en cada excursión con autorización firmada, en cada consulta médica cuando Beatriz tenía fiebre. Cuando cumplió los 16 años y me dijo que quería ser médica, yo no le pregunté si estaba segura. No le dije que era un camino difícil. No le mencioné el costo. Le dije, pues serás la mejor médica de Valencia. Y me puse a ahorrar con una disciplina que a veces me asustaba a mí mismo. Cuando Beatriz ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia en septiembre de 2018, yo tenía guardados 100.000 euros en una cuenta específica que había abierto para ese propósito 6 años antes. Matrículas, libros, material clínico, el apartamento a 5 minutos de la facultad, los gastos de manutención, las clases de inglés científico, el congreso en Berlín del 3er año, el de Ámsterdam del 5º. Cada euro estaba calculado, registrado, justificado. Soy un hombre de obra, y en la obra uno aprende que los números no mienten. En 6 años, desembolsé 83.500 euros en la educación de mi hija. Trabajé 12 horas diarias para que ese número fuera posible. Cancelé vacaciones. Rechacé un viaje a México que tenía planeado con unos amigos desde hacía 2 años. Vendí el velero pequeño que tenía en el puerto, el único lujo que me había permitido en 2 décadas. No me arrepentí de ninguna de esas decisiones. Lo hacía con gusto, con orgullo incluso, porque cada euro que salía de mi cuenta iba directo a convertirse en el futuro de Beatriz. 3 semanas antes de la graduación, firmé la autorización para un préstamo educativo de 120.000 euros destinado a financiar su maestría en cardiología intervencionista en la Universidad Complutense de Madrid. Era un programa de 2 años que la especializaría en uno de los campos más exigentes de la medicina. Beatriz me lo había pedido por teléfono con esa voz que tenía cuando quería algo. Directa, segura, sin rodeos. Papá, la maestría sale en septiembre. Ya me aceptaron. Yo no le pregunté si era necesaria. No le pedí que considerara otras opciones más económicas. No le dije que ya llevábamos mucho dinero invertido. Firmé. Así de simple. ¿Saben lo que pensaba mientras firmaba esos papeles? Pensaba que era el hombre más afortunado del mundo por tener una hija con semejante ambición intelectual. Dios, qué ciego estaba. El día de la graduación me levanté a las 6 de la mañana. Soy madrugador por naturaleza. Los años de obra te condicionan el cuerpo de una manera que ya no puedes deshacer. Pero ese día me levanté con una energía que no sentía desde hacía tiempo. Era la culminación de algo. 6 años de esfuerzo, de números ajustados, de almuerzos escatimados, de fines de semana trabajando cuando hubiera preferido descansar. Beatriz se graduaba. Planchué mi traje azul marino, el único que tenía hecho a medida, el que me hice cuando gané el contrato de la obra del Ayuntamiento de Gandía hace 4 años. Me até la corbata frente al espejo 3 veces hasta que el nudo quedó simétrico. Fui a la floristería del barrio antes de que abrieran y esperé en la puerta hasta que la dueña, una señora gallega de apellido Novoa, que me conoce desde hace una década, levantó la persiana con sorpresa. «Andrés, tan temprano, ¿qué necesitas?» Le pedí el ramo más grande que tuviera, rosas blancas y liliums, porque a Beatriz siempre le habían gustado las flores claras. Y en el bolsillo interior del saco, dobladas con cuidado en un sobre de papel craft, guardé las llaves del Mercedes-Benz Clase C que llevaba 3 semanas en el concesionario esperando ser recogido. 45.000 euros. Plateado metalizado, interior beige, los extras que ella había mencionado una vez de pasada durante una conversación sobre coches que yo había guardado en la memoria con la misma precisión con que guardo las medidas de un plano. Llegué al Palacio de Congresos con 1 hora de anticipación.
Encontré mi asiento en la quinta fila, en el sector reservado para familiares directos. Dejé el ramo de flores sobre la silla contigua y me senté a esperar. El auditorio olía a perfume caro y a esa tensión feliz que tienen los espacios donde la gente está a punto de llorar de alegría. Familias enteras llenaban las butacas, abuelas con vestidos de domingo, padres con cámaras fotográficas colgadas al cuello, hermanos pequeños que ya se aburrían antes de que empezara. Pilar llegó 20 minutos después. La vi desde lejos antes de que me viera a mí. Siempre ha sido una mujer de presencia, Pilar. Alta, de porte recto, con ese pelo castaño que ahora tiene mechones grises y que lleva recogido con una austeridad académica que ella confunde con elegancia. Venía acompañada de Joaquín, su hermano, catedrático universitario, un hombre que lleva 20 años mirándome con esa paciencia condescendiente que reserva para la gente que considera funcionalmente analfabeta. Se sentaron a 3 asientos de distancia del mío, del lado opuesto de la fila. Pilar me saludó con un gesto de cabeza, el tipo de saludo que significa «te he visto y reconozco tu existencia, pero no me entusiasma». Yo le devolví el gesto con una sonrisa que probablemente tampoco llegó a los ojos. Ese era nuestro idioma desde hacía 8 años. Cortesía funcional, distancia calculada, ningún reproche dicho en voz alta, porque Beatriz estaba siempre en algún lugar observando. La ceremonia comenzó puntualmente a las 4. El rector habló durante 15 minutos sobre la responsabilidad ética de la profesión médica, sobre la deuda que los nuevos graduados tienen con la sociedad, sobre el privilegio de curar y el peso de saber. Era un discurso bien construido, de esos que suenan distintos según el ánimo con el que uno los escucha. Esa tarde yo lo escuché con el corazón henchido, pensando que cada palabra que el rector pronunciaba sobre vocación y sacrificio también me pertenecía de alguna manera, que yo también había puesto algo de mí mismo en cada uno de esos médicos que estaban a punto de recibir su diploma. Luego vino el desfile de graduandos. Vi a Beatriz cuando entró al escenario en el segundo grupo, con la toga negra y el birrete dorado, el pelo suelto como a ella le gustaba, caminando con esa seguridad que siempre tuvo desde pequeña. Se veía hermosa. No lo digo como padre que exagera, lo digo como alguien que la ha visto crecer desde que era una niña con rodillas raspadas y calcetines desparejados. Se veía como alguien que ha llegado a donde se propuso llegar. Cuando Beatriz pasó frente a la sección de familiares, nuestras miradas se cruzaron un segundo. Solo un segundo. Pero en ese segundo yo le puse todo lo que tenía. El orgullo, el cariño de 22 años, la emoción que me había estado controlando desde la mañana porque no quería que me vieran llorar en público. Le sonreí con toda la cara. Ella me sostuvo la mirada un instante. Después la desvió. Tendría que haberlo notado entonces, pero uno no quiere notar las cosas que no quiere saber. Los discursos de agradecimiento comenzaron después de la entrega de diplomas. Eran 5 graduandos seleccionados para hablar en nombre de la promoción. Beatriz era el tercero. La llamaron por el altavoz con esa fórmula solemne que usan en las ceremonias académicas, el nombre completo y el expediente académico. Y ella subió al podio con una calma que me pareció admirable. Se ajustó el micrófono, miró al auditorio durante 3 segundos sin decir nada, un gesto teatral que supuse aprendido, y comenzó a hablar. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que han hecho posible este momento. Su voz sonó clara, proyectada, sin temblor, la voz de alguien que ha ensayado esto, que sabe exactamente lo que va a decir. A mi madre, Pilar Jiménez, que desde que tengo memoria me enseñó que la educación es la única herencia que nadie puede quitarte. Mamá, esto es tan tuyo como mío. Pilar bajó la cabeza con modestia. Vi que tenía el teléfono levantado, grabando. Mi corazón se aceleró. Bien, era lógico que empezara por su madre, que siguiera con los profesores, que nombrara a sus compañeros. Después llegaría mi turno.
Estaba calculando el orden, como se calcula el orden en una obra. Primero los cimientos, después la estructura, después los acabados. A mis profesores de la facultad, en especial al doctor Ramírez Peña y a la doctora Castelló, que me enseñaron no solo medicina, sino también integridad científica. A mis compañeros de guardia, que se convirtieron en mi familia durante estos 6 años. A Diego Ortega, mi compañero de vida, que estuvo en cada examen difícil, en cada noche de dudas, en cada momento en que quise rendirme. Seguía esperando. A mis abuelos maternos, que ya no están con nosotros, pero cuya voz siempre escuché en los momentos más difíciles, diciéndome que siguiera adelante. El ramo de flores temblaba levemente entre mis manos. Me di cuenta de que las estaba apretando. Y quiero cerrar con algo que para mí es importante decir públicamente, porque creo que la honestidad es parte de la ética que esta carrera me ha enseñado. Algo cambió en el auditorio. Un silencio diferente, más tenso. El tipo de silencio que precede a las cosas que no tienen vuelta atrás. Este camino no ha sido fácil, y en él hubo personas que sumaron y personas que restaron. Quiero agradecer a todos los que sumaron, pero también necesito ser honesta. No todos merecen ese agradecimiento. Hizo una pausa, y luego me miró directamente. Agradezco a todos los que me acompañaron en este camino, menos a mi padre, que ha sido una vergüenza para nuestra familia, y cuya presencia aquí hoy es simplemente una formalidad que nadie pidió. El sonido desapareció. No es una metáfora. Literalmente el sonido del auditorio desapareció durante unos segundos, como cuando uno se zambulle en una piscina y el agua absorbe todo lo que existe afuera. Escuché solo el latido de mi propio corazón, sordo, acelerado, confundido. Después el sonido volvió, y con él llegaron 500 personas girándose a mirarme. No exagero el número, eran 500 personas. Lo sé porque así lo decía el programa de la ceremonia. Aforo 500 personas. Y todas, en ese momento, tenían los ojos puestos en el hombre de la quinta fila con el traje azul marino y el ramo de flores blancas que ya no sabía qué hacer con sus manos. Sentí calor en la cara. Sentí que el cuello de la camisa se apretaba aunque no lo había tocado. Sentí algo que no sé cómo llamar exactamente. No era vergüenza, porque la vergüenza implica haber hecho algo mal, y yo no había hecho nada mal. No era rabia, aunque la rabia estaba ahí, quieta, esperando su turno. Era algo más primitivo que todo eso. Era el dolor limpio y brutal de que alguien a quien amas decida públicamente que no vales nada. Pilar tenía una sonrisa, pequeña, controlada, de las que se pueden negar si alguien te la señala. Pero yo la conozco desde hace 30 años, y conozco esa sonrisa. Es la que pone cuando algo sale exactamente como ella planeó. Joaquín miraba hacia el escenario con una expresión cuidadosamente neutral. Los del trabajo de Beatriz, una pareja que yo había saludado al entrar, me miraban con esa mezcla de lástima y curiosidad morbosa que tienen las personas cuando son testigos de algo que saben que van a contar en la cena. Permanecí inmóvil durante lo que creo que fueron 20 o 30 segundos, aunque se sintieron como si el tiempo se hubiera vuelto viscoso. Entonces tomé una decisión. No iba a llorar, no iba a gritar, no iba a hacer el espectáculo que parte de mí, la parte que había trabajado 22 años para ese momento, quería desesperadamente hacer. No iba a señalar el ramo de flores ni las llaves del coche que tenía en el bolsillo. No iba a levantarme y decir en voz alta todos los números que tenía grabados en la memoria. Me puse de pie despacio. Recogí el ramo de flores de la silla de al lado. Me abroché el botón del saco con el movimiento mecánico de alguien que hace las cosas sin pensar, porque si piensa, se cae. Miré a Beatriz al escenario durante un segundo. No le sonreí. No le puse una cara de dolor. La miré con la misma expresión con que miro un plano cuando encuentro un error de cálculo. Sin rabia, solo registrando el dato.
Y salí del auditorio. Caminé por el pasillo central con la espalda recta y los pasos lentos, sin apresurarme, porque apresurarme hubiera parecido huida. Detrás de mí escuché el murmullo que se extendía por las butacas como una ola. Algunas palabras sueltas llegaron a mis oídos. Pobre hombre, ¡qué barbaridad! ¿Cómo pudo decir eso? Empujé las puertas del auditorio y salí al hall del Palacio de Congresos. Afuera había luz de tarde, el tipo de luz dorada y horizontal que tiene Valencia en junio, la que alarga las sombras y hace que todo parezca más solemne de lo que es. Me detuve junto a una de las columnas de mármol y permanecí ahí, con el ramo de flores en la mano, sin saber todavía a dónde iba. Un ujier joven, con chaqueta negra y auricular, se acercó con expresión preocupada. «¿Está bien, señor?» «Perfectamente», le dije, y lo dije en serio, porque en ese momento, en ese hall vacío con la luz de junio entrando por los ventanales, algo se asentó en mí con una claridad que no había sentido en años. No era serenidad, no era resignación. Era algo más parecido a la lucidez que uno tiene cuando finalmente ve una situación sin el filtro del amor que lo distorsiona todo. Vi con claridad por primera vez que llevaba años pagando para no ser respetado. Llegué a casa a las 6 de la tarde. El piso está en el barrio de Benimaclet, en un cuarto piso sin ascensor que llevo 15 años sin cambiar porque el alquiler es razonable y me gusta el barrio, aunque las escaleras ya me pesan más que antes. Subí los 4 tramos de escalera despacio, con las llaves del Mercedes todavía en el bolsillo y el ramo de flores que no había entregado todavía en la mano. En el rellano del tercer piso me detuve un momento. Pensé en Beatriz de 4 años, la que se dormía en el coche de vuelta de la playa, con la arena todavía en las mejillas y el bañador húmedo, porque nunca quería perder tiempo cambiándose. La que me llamaba por teléfono desde el colegio cuando estaba enferma, y yo tenía que salir corriendo de cualquier obra, porque ella solamente quería que fuera yo quien la recogiera, no su madre, no la abuela, yo. Me pregunté cuándo había cambiado eso. Me pregunté más concretamente si había cambiado porque Beatriz creció, o si había cambiado porque alguien le fue enseñando poco a poco, con la paciencia de los proyectos a largo plazo, que yo no merecía ese lugar. Entré al piso. Dejé el ramo de flores en la pila de la cocina, sobre el mármol blanco, como si fuera un objeto cualquiera. Me serví un whisky doble, el Jameson que tengo en el aparador del salón para las noches que no puedo dormir. Me lo bebí de pie, junto a la ventana, mirando la calle sin ver nada. Luego fui al estudio. Tengo un archivador de 4 cajones donde guardo todo lo que tiene que ver con la empresa y con mis finanzas personales. Es un mueble feo, de metal gris, que compré en una liquidación hace 20 años y que ha sobrevivido a 2 mudanzas y a un divorcio. El cajón inferior izquierdo está dedicado exclusivamente a Beatriz. Lo abrí. 6 años de documentos. 6 años de justificantes de transferencia, de recibos de matrícula, de contratos de alquiler, de facturas de libros de texto, de confirmaciones de reserva de hotel para congresos. Todo ordenado cronológicamente, todo con los importes subrayados en rojo porque así trabajo yo, con los números visibles, sin esconderme de lo que cuestan las cosas. Saqué los documentos y los extendí sobre el escritorio. Me llevó 40 minutos revisarlo todo. Al final, la suma exacta era 83.500 euros. No eran los 80.000 que yo citaba en conversaciones generales, redondeando hacia abajo. Eran 83.500 más los gastos que no había podido documentar formalmente y que podían sumar fácilmente otros 4 o 5.000. Saqué también el sobre donde guardaba los papeles del préstamo de 120.000 euros para la maestría. La transferencia estaba autorizada pero todavía no ejecutada. Faltaban 10 días para la fecha de procesamiento. 10 días. Como si el destino hubiera querido dejarme una ventana. Encendí el ordenador y entré a la banca online.
Y mientras el cursor parpadeaba sobre el botón de cancelar la operación, me quedé pensando durante un largo momento. ¿Estaba siendo injusto? ¿Estaba actuando por herida, por orgullo herido, por la rabia de un hombre que acaba de ser humillado delante de 500 personas? ¿O estaba siendo por primera vez en 22 años completamente honesto conmigo mismo sobre lo que había estado haciendo? Me acordé de una conversación del año anterior en casa de Pilar, durante una cena familiar a la que asistí porque Beatriz me lo pidió expresamente. Yo había intentado comentar algo sobre un avance en cirugía cardíaca que había visto en un documental, algo sobre técnicas mínimamente invasivas que me había parecido fascinante. Beatriz me había cortado con una sonrisa que no era amable. «Papá, los documentales de divulgación simplifican demasiado. Es difícil opinar sobre algo que no se entiende en profundidad». Pilar había asintido con expresión satisfecha. Yo me había callado pensando que tal vez tenía razón, que tal vez estaba siendo uno de esos padres que opina de lo que no sabe. Pero ahora, con la perspectiva fría de esa noche terrible, entendía que no había sido una corrección, había sido una lección. Una de las muchas que me habían estado dando durante años para que me mantuviera en mi lugar. El lugar del proveedor. Útil, necesario, imprescindible desde el punto de vista financiero, pero definitivamente no invitado a la mesa donde se tienen conversaciones de adultos inteligentes. Hice clic en cancelar. El sistema me pidió confirmación. La di. 120.000 euros que no saldrían de mi cuenta. 120.000 euros que Beatriz tendría que encontrar en otro lugar. Luego abrí el correo electrónico y escribí un mensaje breve a Antonio Bermúdez, mi notario. Antonio, necesito concertar una cita urgente para revisar mi testamento. Esta semana, si es posible. El testamento era sencillo pero claro. Beatriz era la beneficiaria principal de todo. La empresa, valorada en 2 millones de euros en la última tasación. El piso de Benimaclet, que con el mercado actual valía más de 400.000. 3 propiedades de inversión en la provincia que en conjunto sumaban otro 1,5 millones. Un patrimonio construido euro a euro durante 30 años de trabajo sin vacaciones. Beatriz lo heredaría todo. Beatriz lo habría heredado todo. Me corregí a mí mismo. Esa noche también llamé al concesionario. Era tarde, pero el número directo del vendedor, un muchacho llamado Marcos que me había atendido con paciencia durante las semanas que tardé en decidirme, seguía disponible. Marcos, soy Andrés Morales, el del C300. Don Andrés, ¿todo bien con el coche? Quedamos en que lo recogía mañana por la mañana. Cambia de planes, ponga el coche en venta otra vez, no lo voy a comprar. Hubo una pausa. ¿Ha pasado algo? Ha pasado que cambié de opinión. Buenas noches, Marcos. Colgué. Y me quedé sentado en el estudio con los documentos extendidos sobre la mesa, el vaso de whisky vacío a un lado y una claridad en la cabeza que no había sentido en años. No había llorado en todo el día. No tenía ganas de llorar. Tenía ganas de algo diferente, algo que tardé un rato en identificar y que finalmente reconocí como la sensación de empezar a estar harto de ser el único que juega limpio en una mesa donde las reglas las pone otra persona. Lo que siguió en los días posteriores fue más duro de lo que esperaba, y eso que yo esperaba que fuera duro. No soy un hombre sentimental en el sentido en que lo son algunas personas. No tengo la costumbre de llamar por teléfono para hablar de lo que siento. No soy de los que procesan el dolor en voz alta. Soy de los que trabajan. Cuando mi padre nos dejó, yo me hice cargo de los recados de la casa y aprendí a arreglar las goteras del grifo del baño con 12 años. Cuando me divorcié de Pilar, me metí de lleno en una obra de rehabilitación en el centro de Valencia y trabajé 6 meses casi sin descanso hasta que el dolor se apagó, o al menos se volvió manejable. Pero esta vez el mecanismo no funcionó igual. Esta vez el dolor tenía nombre y fecha y cara, y ninguna obra del mundo iba a ser suficientemente grande para taparlo. Era momento de hacer cuentas exactas de todo lo que había estado ignorando.
El año anterior, durante aquella cena familiar en casa de Pilar, Beatriz le había dicho a su madre: «Mamá, tú sí entiendes la importancia de la educación superior, no como papá, que piensa que poner dinero ya es suficiente». Pilar había sonreído y respondido: «Mija, la cultura y la educación no se compran, se heredan. Algunas personas simplemente no nacieron para eso». Yo había estado presente, lo había escuchado, y me había dicho a mí mismo que estaban exagerando, que era una conversación sin importancia, que Beatriz era joven y todavía no entendía ciertas cosas. Ahora entendía que esos comentarios no habían sido casuales. Habían sido parte de una campaña sistemática, un proyecto de largo aliento ejecutado con la precisión de una filóloga que sabe que las palabras exactas, repetidas con la frecuencia adecuada, terminan convirtiéndose en la verdad de quien las escucha. Me habían construido como el proveedor útil, el que paga pero no comprende, el que está para los gastos pero no para las conversaciones importantes. Y yo lo había permitido. Eso era lo que más dolía. No lo que habían hecho ellas, lo que yo había dejado que hicieran. Esa noche, sentado en mi estudio con todos los recibos extendidos sobre el escritorio y el silencio del piso de Benimaclet envolviéndome como una segunda piel, tomé la decisión más difícil y más necesaria de mi vida. Si durante 22 años había estado pagando para no ser respetado, era el momento de dejar de pagar. No por rencor, no por castigo, sino porque la única manera de saber si alguien te valora de verdad es quitarle la excusa económica y ver qué queda debajo. Y yo necesitaba saber qué quedaba debajo. También revisé el testamento esa noche. Beatriz era la beneficiaria principal de mi patrimonio. La empresa valorada en 2 millones, el piso, las 3 propiedades de inversión. Todo pensado para ella, construido pensando en ella, guardado con su nombre escrito en tinta invisible en cada ladrillo. Cerré el archivador. Apagué el ordenador y me fui a dormir con la extraña calma de los hombres que han tomado una decisión tan grande que ya no hay marcha atrás. Esa noche dormí de un tirón por primera vez en meses. No sé qué decir sobre eso. Solo sé que fue así. El viernes siguiente, el primer día laborable que Antonio tuvo disponible, fui a verle en su despacho del centro. Entré al despacho de Antonio Bermúdez, mi notario de toda la vida. Un hombre de 60 años, calvicie simpática, que me había visto construir la empresa desde que era un proyecto en un papel y que tenía la virtud profesional de no preguntarle a uno más de lo estrictamente necesario. Le expliqué lo que quería hacer. Quería modificar el testamento de forma que Beatriz dejara de ser la beneficiaria principal de mi patrimonio. Quería dividirlo en 3 partes iguales, una para la Fundación Construye, una organización sin fines de lucro que lleva 20 años enseñando oficios de construcción a jóvenes en riesgo de exclusión y con la que yo colaboraba desde hacía años. La segunda parte para mis 2 sobrinos, hijos de mi hermana Carmen, que vivían en Murcia y a quienes yo quería aunque los veía poco. Y la tercera parte para una cuenta de reserva que financiaría becas de formación profesional, porque yo creía que la formación profesional era tan valiosa como la universitaria, y que alguien debía demostrarlo con hechos y no solo con palabras. Antonio me escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Cuando terminé, me miró por encima de las gafas con esa expresión que tienen los hombres prudentes cuando están calculando si es el momento de opinar. «Andrés», dijo finalmente, «¿estás seguro de esto? ¿Crees que no lo he pensado? Creo que lo has pensado demasiado rápido». «Llevo pensando en esto toda mi vida», le dije, «solo que no lo sabía». Él asintió, muy despacio, y empezó a redactar el documento. Esa misma semana recibí una visita que no esperaba. Era viernes por la tarde y yo estaba en la empresa revisando los planos de una obra nueva en el puerto, cuando Óscar, mi asistente, asomó la cabeza por la puerta del despacho con cara de quien no sabe cómo dar una noticia.
Andrés, hay una señora abajo que pide hablar contigo. Dice que es tu exmujer. Pilar. Me tomé 30 segundos antes de responder. Dile que suba. Entró al despacho con esa manera suya de ocupar los espacios, la espalda recta, la mirada directa, el bolso colgado en el codo como si fuera un accesorio de protocolo. Se sentó en la silla frente a mi escritorio sin que yo la invitara, cosa que tampoco era nueva. Andrés, empezó, con un tono que intentaba ser conciliador, pero que no lo conseguía del todo. Beatriz está destrozada. Me alegra saberlo, dije. Y lo dije en serio, no con crueldad, sino con la tranquilidad de alguien que ha tomado una decisión y no necesita defenderla. Pilar frunció levemente el ceño. Esperaba otra cosa. ¿Lo que hiciste con el préstamo? Lo que hice con mi dinero, la corregí suavemente. Andrés, eres su padre. Soy su padre y fui una vergüenza para la familia. Son sus palabras, Pilar, delante de 500 personas. Hubo un silencio. Pilar cruzó las manos sobre el regazo. Beatriz fue impulsiva. Estaba nerviosa, emocionada. Beatriz tenía un discurso preparado. La corté. No fue impulsiva. Lo ensayó. Lo sé porque la vi buscar mis ojos antes de decirlo. Quería asegurarse de que yo estaba escuchando. La cara de Pilar cambió imperceptiblemente. Algo en ella supo que yo tenía razón y que eso era un problema para el argumento que había venido a darme. ¿Y qué pretendes? ¿Castigarla económicamente por el resto de su vida? Pretendo que mi hija aprenda lo que yo tuve que aprender a los 16 años, que el dinero se gana, no se hereda por derecho de nacimiento. Eso es ridículo, Andrés. ¿Tienes patrimonio suficiente para... ¿Para qué, Pilar? Ya no era una pregunta. ¿Para seguir siendo la vergüenza de la familia pero con tarjeta de crédito corporativa? Pilar cerró la boca. Mira, dije más calmado. No estoy aquí para hacerle daño a Beatriz, pero tampoco estoy dispuesto a seguir financiando una relación donde yo pongo el dinero y ella pone el desprecio. Si quiere hablar conmigo, sabe dónde encontrarme. Si no quiere hablar conmigo, eso también es una respuesta válida. Pilar se puso de pie con la dignidad lastimada de alguien que vino a ganar una discusión y descubrió que el terreno ya no era el de siempre. Estás cometiendo un error. Puede ser, admití, pero es mi error. Y hay algo reconfortante en eso. Se fue sin despedirse. Me quedé solo en el despacho, con los planos de la obra extendidos sobre la mesa, y sentí algo que tardé un momento en reconocer. Era el primer aliento completo que tomaba desde el miércoles 26 de junio. Afuera, por los ventanales del despacho, Valencia brillaba con esa luz de julio que lo aplana todo, que no deja sombras donde esconderse. Y yo pensé que a veces las cosas más difíciles y las más necesarias son exactamente la misma cosa. Todavía no sabía lo que vendría después. Todavía no sabía que Beatriz tenía guardada una última carta, ni que la jugaría de una manera que no me esperaba, ni que la respuesta a todo ese dolor llegaría desde el lugar más improbable, el mismo escenario donde todo había comenzado. Pero eso es la segunda parte de esta historia. El silencio tiene texturas distintas según la hora del día. Por las mañanas el silencio entre Beatriz y yo era limpio, casi administrativo. La ausencia de mensajes en el teléfono al despertar. La costumbre borrada de un golpe como se borra un número de agenda. Por las noches, ese mismo silencio se volvía pesado, acumulativo, del tipo que uno puede palpar en la oscuridad con la mano extendida. No era el silencio de dos personas que no tienen nada que decirse. Era el silencio de dos personas que tienen demasiado que decirse y ninguna de las dos ha encontrado todavía las palabras que no destruyan más de lo que ya está destruido. Para entender lo que vino después hay que saber primero cómo fueron esos primeros días tras la graduación. Porque la historia no empieza cuando algo se arregla, sino cuando alguien decide, en medio del dolor más crudo,
no escapar de él. Al día siguiente de la graduación, a las 9 de la mañana, recibí la primera llamada de Beatriz. No la contesté. A las 10, un mensaje de texto. «Papá, necesito hablar contigo». No respondí. A las 2 de la tarde, otra llamada. Tampoco la contesté. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina con las noticias de fondo que no estaba escuchando, me pregunté si estaba siendo cruel, si me estaba comportando como uno de esos hombres rígidos que no perdonan nunca, que guardan rencores como si fueran posesiones valiosas. Me lo pregunté honestamente, sin buscar la respuesta que me dejara bien. Y concluí que no era crueldad lo que me impedía contestar el teléfono. Era la necesidad de esperar a que el ruido emocional se calmara lo suficiente para poder pensar con claridad. Porque si contestaba en ese momento, con la herida todavía tan fresca que podía saborearla, iba a decir cosas que no quería decir, o peor, iba a escuchar cosas que no quería escuchar y terminar cediendo. Y yo había dejado de ceder. Eso era lo nuevo. Eso era lo que había cambiado esa tarde en el auditorio del Palacio de Congresos. Durante 22 años, Andrés Morales Vega había cedido. Había cedido cuando Pilar le decía que su manera de hablar era demasiado directa para la buena sociedad. Había cedido cuando Beatriz, adolescente, le dejaba claro que prefería que no viniera a los eventos del colegio en ropa de trabajo. Había cedido cuando su propio cuñado político le explicaba con amable condescendencia que la inteligencia práctica, la que él tenía, era distinta de la inteligencia intelectual, y que ambas tenían su lugar, pero que obviamente no era lo mismo. Había cedido siempre, pensando que ceder era generosidad, que ceder era amor. Pero había llegado a la graduación de su hija con el ramo de flores más grande de la floristería del barrio, con las llaves de un Mercedes de 45.000 euros en el bolsillo y con un discurso emotivo preparado para después de la ceremonia. Y su hija le había dicho frente a 500 personas que era una vergüenza. No era poco, era suficiente. Pasaron 2 semanas sin que yo contestara ninguna llamada de mi hija. Conté los intentos, 11 llamadas, 7 mensajes de texto, 2 correos electrónicos. El primero de los correos era largo, denso, lleno de explicaciones que sonaban preparadas por alguien que había estudiado derecho o psicología, o las dos cosas. Empezaba con: «Papá, necesito que entiendas el contexto de lo que dije», y contenía palabras como marco emocional y proceso de elaboración identitaria, que yo leí 3 veces sin entender del todo, y que me produjeron un cansancio específico, el cansancio de reconocer que alguien está usando el lenguaje culto no para comunicarse, sino para blindarse. El segundo correo era más corto. Decía solamente: «Papá, por favor». Ese lo leí muchas más veces que el primero, pero no respondí ninguno. No era frialdad. Era, en cierta medida, un acto de respeto hacia mí mismo que no había practicado nunca y que resultaba incómodamente difícil. Toda mi vida había respondido, había estado disponible. Había abierto la puerta a cualquier hora y puesto el café antes de preguntar de qué se trataba. Esa disponibilidad incondicional, que yo confundía con amor, era en realidad una forma de no creerme merecedor de que el otro hiciera el esfuerzo de llegar a mí. Aprender eso a los 62 años es tardío, pero es mejor tarde que nunca. El punto de inflexión llegó un martes de julio, 3 semanas después de la graduación. Era casi medianoche cuando sonó el portero automático del piso, toque largo, impaciente, de alguien que no está seguro de que le vayan a abrir, y por eso aprieta con más fuerza. Me levanté del sofá con el libro todavía en la mano. Fui al interfono y pregunté quién era. «Soy Diego Ortega, el novio de Beatriz». Lo conocía poco. Nos habíamos visto 4 veces en total, en ocasiones familiares donde Diego siempre aparecía como complemento decorativo de Beatriz.
Atractivo, educado, con ese tipo de confianza que tienen los hijos de familias acomodadas que nunca han necesitado demostrar nada. Estudiaba posgrado en economía, venía de Madrid, tenía la sonrisa fácil de quien sabe que gusta. No era mi persona favorita en el mundo, pero no le tenía manía. Simplemente era el novio de mi hija, y eso lo convertía en una figura periférica de mi vida a la que yo no había dedicado demasiado análisis. Abrí la puerta. Subió los 4 pisos sin aliento, lo cual me indicó que venía algo urgente. Entró al piso cuando lo invité. Se sentó en el borde del sofá con esa postura de quien no pretende quedarse mucho, y me miró con una honestidad que no esperaba de él. «Don Andrés, vengo porque Beatriz no sabe que estoy aquí, y probablemente se va a enfadar mucho cuando lo sepa». «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Hizo una pausa corta. «Porque creo que hay cosas que usted necesita saber, y porque creo que si no se las dice alguien ahora, esta situación va a terminar destruyendo a Beatriz de una manera que no tiene reparación». No dije nada. Le hice un gesto para que continuara. Diego respiró hondo. Yo estaba en el auditorio el día de la graduación, sentado en el sector de amigos, no en el de familia. Lo vi todo. Vi cómo salió usted. ¿Y? Y lo que usted no vio es lo que pasó después. Cuando Beatriz bajó del podio, Pilar, su madre, fue la primera en abrazarla. Y mientras la abrazaba, le dijo al oído, lo suficientemente cerca para que yo lo escuchara desde mi asiento: «Lo hiciste perfecto, mi amor». Era exactamente lo que necesitaba escuchar toda esa gente. Me quedé muy quieto. Beatriz se tensó cuando lo escuchó, continuó Diego. No se lo esperaba. Creo que en ese momento se dio cuenta de algo sobre lo que hizo que no había procesado del todo mientras lo hacía. No sé cómo explicarlo. Era como si hubiera dicho aquellas palabras convencida de una cosa y justo después, al escuchar a su madre celebrarlo de esa manera, se hubiera dado cuenta de que en realidad había sido otra. ¿Qué está diciendo exactamente, Diego? Estoy diciendo que Beatriz lleva semanas sin dormir. Estoy diciendo que desde aquella tarde no ha sido capaz de hablar bien con nadie, ni conmigo, ni con sus amigas, ni con nadie. Estoy diciendo que cuando la escucho hablar de aquello, ya no habla con la seguridad de alguien que cree haber hecho lo correcto. Habla con la expresión de alguien que metió la mano en un fuego y todavía no entiende del todo por qué lo hizo. Guardé silencio un momento largo. ¿Y tú por qué me cuentas todo esto? Diego me miró directamente. Porque la quiero, y porque querer a alguien significa a veces hacer las cosas que ellos no pueden hacer por sí mismos. Beatriz no puede venir aquí y decirle lo que yo le acabo de decir, porque tiene demasiado orgullo y demasiado miedo en partes iguales. Pero alguien tenía que decírselo a usted. Se puso de pie, se abrochó el botón de la chaqueta. No le diga que estuve aquí, al menos no todavía. Y se fue. Me quedé solo en el salón durante un tiempo que no fui capaz de calcular. El libro que había estado leyendo estaba en el suelo, abierto hacia abajo, con las páginas aplastadas de manera que probablemente las doblaba para siempre. No me importó. Pensé en lo que Diego había dicho, en Pilar abrazando a Beatriz y diciéndole: «Lo hiciste perfecto». Como si la humillación pública de su padre fuera una actuación que había que valorar técnicamente. Como si yo hubiera sido el público y Beatriz la artista y Pilar la directora que evalúa el resultado desde bastidores. Pensé en todos los años que Pilar había trabajado, con esa paciencia de filóloga clásica que tiene para los proyectos largos, en construir en Beatriz una imagen de mí que yo no reconocería si me la mostraran en un espejo. El obrero sin educación, el proveedor útil pero socialmente inconveniente, el padre que paga pero no comprende, el hombre que no nació para eso. 22 años de cincel silencioso sobre una piedra, y yo sin darme cuenta. Al día siguiente llamé a Beatriz. Fueron 2 tonos antes de que contestara, lo que me indicó que había estado esperando con el teléfono cerca. «Papá». Su voz tenía una textura que no le había escuchado antes,
algo entre el alivio y el terror. La voz de alguien que ha estado preparándose para una conversación y al mismo tiempo deseando que no llegara. Beatriz, necesito que vengas a Valencia este fin de semana. Silencio breve. ¿Para qué? Para hablar, no por teléfono. Otro silencio. ¿Estás bien, papá? La pregunta me detuvo un segundo. Era la primera vez en semanas que alguien me preguntaba eso. Estoy bien. ¿Vienes? Sí, el sábado por la mañana. Colgué. Pasé los 3 días siguientes trabajando con una concentración inusual. La clase de concentración que uno tiene cuando necesita que la cabeza esté ocupada en algo concreto para no pasarse el tiempo dándole vueltas a lo mismo. Revisé 3 presupuestos de obra, firmé 2 contratos nuevos, supervisé personalmente una cimentación en Paterna que llevaba una semana dándome problemas. El trabajo siempre ha sido mi manera de no perderme. El sábado por la mañana, Beatriz llegó a las 10:30. Subió los 4 tramos de escalera y llamó al timbre con el mismo ritmo de siempre, el que tenía desde niña. 2 golpes cortos y uno largo. Un hábito tan antiguo que probablemente no era consciente de que lo hacía. Abrí la puerta. Estaba más delgada. No de forma alarmante, pero sí notablemente. Tenía ojeras que el corrector no cubría del todo. Y en sus ojos había algo que reconocí porque lo había visto en el espejo esas últimas semanas. El cansancio específico de cargar con una culpa que uno todavía no ha sabido cómo nombrar. Hola, papá. Entra. Nos sentamos en el salón, en los 2 sillones que quedan uno frente al otro. Puse café en la mesa porque no sabía qué otra cosa hacer con las manos. Durante un momento los 2 miramos el café sin beberlo. Entonces hablé yo primero, porque alguien tenía que hacerlo. Beatriz, no te he llamado para que me pidas perdón. Ella levantó la cabeza. Te he llamado porque creo que los 2 necesitamos entender lo que pasó de verdad. No la versión en la que yo soy la víctima y tú eres la villana. La versión completa. Papá, déjame terminar. Hablé con calma, sin rabia, con esa voz plana que uno tiene cuando ha procesado las emociones suficiente como para hablar sin que lo traicionen. Yo también hice cosas mal. Me pasé 22 años pensando que el dinero era la manera más segura de decirte que te quería, porque era lo que yo sabía hacer. Trabajar, producir, resolver. Y en algún momento dejé de intentar que tú me conocieras realmente, porque era más fácil pagar que arriesgarme a que me rechazaras si me mostraba tal como soy. Beatriz tenía los ojos brillantes. Pero también es verdad, continué, que lo que hiciste en esa ceremonia fue cruel, y que no fue espontáneo, y que hay alguien que te ayudó a construir esa imagen de mí durante mucho tiempo. Un silencio tenso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu madre es una mujer inteligente y que lleva años enseñándote a verme de una manera determinada. No lo digo con rabia hacia ella. Lo digo porque creo que tú misma lo sabes, y que parte del insomnio que tienes estas semanas viene precisamente de eso. Beatriz bajó la vista hacia el café. Diego habló contigo. No era una pregunta, lo supo sola. No importa quién habló con quién, dije. Lo que importa es si es verdad. El silencio que siguió fue el más largo de esa mañana. Beatriz lo sostuvo con una tensión en la mandíbula que le conocía desde adolescente, la misma que ponía cuando estaba a punto de decir algo que le costaba mucho. Sí, dijo finalmente. Es verdad. Lo que Beatriz me contó esa mañana, durante casi 3 horas, fue algo que yo había intuido en partes sueltas, pero nunca había escuchado articulado con esa claridad. Me habló de las conversaciones que había tenido con Pilar desde que tenía 12 o 13 años. Conversaciones donde su madre, siempre con el tono amable de quien educa, le había ido explicando las diferencias entre los distintos tipos de inteligencia, entre los distintos niveles culturales, entre las personas que habían tenido acceso a la formación y las que no. Conversaciones donde yo nunca aparecía como el malo explícito,
sino como el ejemplo concreto del límite. Tu padre es un buen hombre, pero hay cosas que simplemente no están a su alcance. Me habló del año anterior, cuando Pilar la había llamado la semana antes de la graduación para preguntarle cómo iba el discurso. Beatriz le había leído un borrador que incluía un agradecimiento hacia mí, y Pilar había respondido con esa frase de filóloga precisa que tiene para las palabras. Beatriz, los agradecimientos hay que ganárselos. Pregúntate si realmente lo que ha hecho tu padre merece un agradecimiento o simplemente una obligación cumplida. Y yo, me dijo Beatriz con la voz rota, me lo creí, porque me lo había estado diciendo de distintas maneras toda mi vida. Y porque era más fácil creerlo que enfrentarme a la posibilidad de que mi madre me hubiera estado manipulando. Hizo una pausa. Cuando escuché a mamá decirme que lo había hecho perfecto, que era exactamente lo que necesitaba escuchar toda esa gente, me di cuenta de que yo no había estado hablando de ti. Había estado hablando para ella, para que ella quedara bien, para que su versión de las cosas quedara validada públicamente. Otra pausa más larga. Usé tu humillación como un regalo para mi madre, y eso es lo que no puedo perdonarme. Guardé silencio. Papá, continuó con una urgencia que se abría paso entre las lágrimas. El dinero del préstamo, yo no lo necesito tanto como creo que lo necesito. He estado mirando programas de especialización en el sistema público y hay opciones que antes ni consideré, porque mamá siempre me decía que solo los programas privados de élite. Beatriz, la corté con suavidad. No me hables del dinero ahora. Ella me miró. El dinero es lo más simple de todo esto. Lo que no es simple es lo que acabas de decirme. Y eso necesita tiempo. Las semanas que siguieron fueron extrañas en el mejor sentido de esa palabra. Beatriz empezó a llamarme los domingos por la tarde, no para pedir nada, sino para hablar. Conversaciones que al principio tenían esa incomodidad de dos personas que están aprendiendo un idioma nuevo, usando palabras viejas. Después, poco a poco, fueron encontrando un ritmo propio. Me habló de los pacientes que atendía en las guardias, de un señor mayor que llegó una noche con un infarto y que en la sala de espera le pidió que llamara a su hijo, y cuando llegó el hijo, era evidente que no lo había visto en meses. Papá, me quedé pensando en ese señor toda la guardia, me dijo. Pensé que tú podrías ser ese señor algún día, y que yo podría ser esa hija, y no soporté esa imagen. Me habló también de las conversaciones que estaba teniendo con su madre, conversaciones difíciles, de las que duelen pero que sanan. No estoy peleada con mamá, me aclaró, pero le he dicho cosas que necesitaba decirle desde hacía tiempo, cosas sobre cómo me habló de ti durante años. No lo tomó bien al principio, pero creo que en algún lugar sabe que tiene razón. Yo escuchaba, hablaba poco, hacía las preguntas que me parecían importantes y dejaba que el silencio hiciera el resto. Un domingo de agosto me llamó con un tono distinto, más firme, más tranquilo. Papá, quiero contarte algo. El hospital me ofreció una plaza de especialización en medicina de urgencias. 3 años, financiada por el sistema público. ¿Y? La acepté. ¿No era cardiología intervencionista lo que querías? Hubo una pausa reflexiva. Era lo que mamá quería que yo quisiera. Resulta que cuando uno se pone a mirar sin ese filtro, descubre que sus deseos son distintos. Yo quiero urgencias. Quiero la guardia, quiero la presión. Quiero estar en la sala donde el tiempo importa. Eso nunca fue la especialidad elegante que mamá podría contarles a sus colegas. Pero es mía. Entonces es lo que importa. Papá, dijo con esa voz que tienen las personas cuando están a punto de decir algo que les ha costado mucho tiempo articular. ¿Crees que algún día podremos hablar de lo que pasó en la graduación sin que duela tanto? Creo que ya estamos haciéndolo. El desenmascaramiento, cuando llegó, no lo planifiqué yo. Llegó en septiembre, en la cena de cumpleaños de la madre de Pilar, la abuela Esperanza, que cumplía 80 años.
Era un evento familiar al que yo no había sido invitado expresamente, aunque tampoco excluido. Simplemente yo nunca era parte de esas reuniones desde el divorcio, y nadie había pensado que las cosas podían ser distintas. Fue Beatriz quien me llamó el martes anterior. «Papá, quiero que vengas a la cena del sábado». «Beatriz, eso es casa de tu madre. Es casa de mi abuela, y mi abuela te aprecia, siempre te ha apreciado». Hizo una pausa. «Y yo quiero que estés. Eso debería ser suficiente». Era suficiente. Llegué al restaurante, un sitio en el centro histórico de Valencia, de esos con manteles blancos y cartas sin precio, con 10 minutos de puntualidad, que es mi manera de llegar a cualquier sitio. La abuela Esperanza me recibió con un abrazo que duró más de lo habitual para una señora de 80 años, y me dijo al oído: «Andrés, siempre supe que este divorcio fue un error». No supe qué responder, así que le besé la frente y no dije nada. Pilar me saludó correctamente, fría pero correcta. Joaquín, el cuñado catedrático, extendió la mano con la expresión del hombre que acepta la situación sin entenderla del todo. Nos sentamos a la mesa. Éramos 12 personas. Durante la primera parte de la cena todo fue civilizado en el sentido superficial de la palabra. Conversaciones sobre política local, sobre los viajes que alguien tenía planeados, sobre un artículo que Joaquín había publicado recientemente en una revista de derecho que nadie había leído, pero todos felicitaron. Yo hablé poco y observé mucho, que es algo que uno aprende en 30 años de obra. Antes de actuar, mirar. Fue durante el segundo plato cuando Pilar, con el vino que le daba esa elocuencia afilada que tenía cuando bajaba la guardia, se dirigió hacia mí con una sonrisa que tenía más de interpelación que de amabilidad. «Andrés, cuéntanos, ¿cómo lleva un hombre de empresa esto de que su hija haya optado por el sistema público en lugar de especializarse en lo mejor?» La mesa se tensó levemente. Beatriz, que estaba sentada frente a mí, me miró. «Lo lleva muy bien», respondí con calma. Con orgullo, de hecho. Pilar alzó las cejas con esa expresión de sorpresa elegante. ¿Con orgullo? ¿Renunciar a la cardiología intervencionista para hacer guardias de urgencias? Con orgullo, repetí, porque es su decisión, y es una decisión que tomó sin que nadie le dijera cuál era la opción elegante, ni cuál quedaría mejor en una conversación de sobremesa. El silencio que siguió tenía peso. Pilar posó la copa con un gesto controlado. «No entiendo por qué conviertes esto en una crítica, Andrés». «No es una crítica», dije. «Es una observación». Fue entonces cuando Beatriz habló. No alzó la voz. No hizo gestos dramáticos. Lo que hizo fue más difícil que todo eso. Habló con una calma absoluta que evidentemente le costaba mantener. La calma de quien ha decidido de antemano que va a decir lo que tiene que decir sin importar el coste. «Mamá», dijo, «hay algo que necesito decir aquí, delante de la familia, porque creo que la familia merece escucharlo». Pilar la miró con esa expresión de madre que cree que va a recibir un cumplido. «En la graduación dije cosas sobre mi padre que no debí decir. No porque fueran impulsivas, sino porque las construí durante años con materiales que no eran míos». El silencio en la mesa era absoluto. La abuela Esperanza dejó el tenedor apoyado en el plato. Durante años me enseñaron a ver a papá como el proveedor útil pero culturalmente insuficiente. El hombre que paga pero no comprende. El obrero que llegó más lejos de lo que le correspondía, pero que nunca llegaría al nivel de la gente como nosotros. Beatriz mantuvo la voz firme. Y yo, que me creía tan crítica, tan formada para pensar de manera independiente, me tragué esa narrativa entera sin cuestionarla. Y el día de la graduación, cuando debí agradecer al hombre que trabajó 12 horas diarias durante 6 años para que yo pudiera llegar hasta ahí, lo humillé públicamente delante de 500 personas. Y mi madre me dijo que lo había hecho perfecto.
Pilar abrió la boca. «Mamá, por favor». La voz de Beatriz no subió de volumen, pero adquirió algo parecido al acero. «Sé que tú creías que hacías lo mejor para mí. Sé que en tu escala de valores la educación formal tiene una jerarquía que papá no cumple. Pero hay algo que esa educación no me enseñó y que papá sí. Que el respeto no se gradúa según el título. Que la integridad no se mide en publicaciones académicas. Que hay maneras de ser inteligente que no pasan por una universidad». La abuela Esperanza, con esa libertad que tienen las personas de 80 años que ya no deben nada a la opinión ajena, asintió despacio y dijo: «Eso mismo le dije yo a Pilar cuando se divorció de este hombre, que era el más íntegro de todos los que había traído a esta mesa». Pilar tenía los ojos brillantes, no de emoción sentimental, sino de esa rabia contenida que tienen las personas cuando la verdad llega desde un flanco que no esperaban. «Beatriz, no creo que este sea el momento ni el lugar para... Mamá». Y esta vez la voz de Beatriz sí cambió, se volvió más suave, pero también más definitiva. «Te quiero. Y precisamente porque te quiero, necesito que sepas que a partir de ahora voy a ver a mi padre con mis propios ojos. No con los tuyos». No voy a contar todo lo que pasó después de esa cena porque algunas cosas pertenecen a las personas que las vivieron y no necesitan ser explicadas a nadie más. Voy a contar lo que importa. Salí del restaurante con Beatriz a las 11:30 de la noche, los dos con los abrigos en el brazo, porque septiembre en Valencia todavía no enfría del todo. Caminamos un rato sin hablar, por las calles del centro que a esa hora tienen ese silencio peculiar de las ciudades que se acuestan tarde. Los faroles reflejaban en los adoquines mojados por el riego nocturno. Alguien, en algún piso alto, tenía puesta una música que llegaba hasta la calle tan amortiguada que era imposible identificar qué era. «Papá», dijo Beatriz de pronto. «Dime, el dinero del préstamo». «Beatriz, déjame terminar», respiró. «No te estoy pidiendo que lo restablezcas, te estoy diciendo que no lo necesito, que ya me arreglé para conseguir la especialización por mis propios medios, y que quiero que quede claro que lo que estoy reconstruyendo contigo no tiene nada que ver con lo que tú puedas o no puedas darme económicamente». Me detuve. «¿Y el testamento?». Dudó un segundo. «Diego me contó que lo habías modificado». «Sí. ¿Lo vas a cambiar?». Pensé en eso durante un momento. «Todavía no lo sé, y eso también está bien». Beatriz asintió. Una asintió de adulta, no de hija, que son cosas distintas aunque vengan en el mismo cuerpo. «¿Puedo preguntarte algo?». «Claro». «¿Cuándo dejaste de esperar que yo te pidiera perdón?». La pregunta me cogió desprevenido. Caminé unos pasos más antes de responder. Cuando entendí que lo que necesitaba no era un perdón tuyo, era que tú entendieras por qué lo que hiciste estuvo mal. Esas son dos cosas diferentes. El perdón me beneficia a mí. Que lo entiendas, te beneficia a ti. Beatriz se paró en mitad de la acera. «Papá, ¿en qué momento te volviste tan sabio?». «A los 62 años, con las rodillas cansadas y gracias a que mi hija me humilló frente a 500 personas». Hice una pausa. No es el camino que hubiera elegido, pero funciona. Se rió. Una risa corta, húmeda, de las que vienen después del llanto o antes de él. Y después me abrazó en mitad de la calle, con los abrigos todavía en el brazo, con el olor a cena y a septiembre, y a todo lo que habíamos estado cargando esas semanas. Yo la dejé abrazarme, y la abracé de vuelta. Han pasado más de un año desde aquella graduación. Beatriz trabaja en el hospital en urgencias. Tiene turno de noche los martes y los jueves, y a veces me llama a las 3 de la mañana desde el pasillo cuando hay un momento de calma, para contarme casos que no puede contarme con nombre, pero que necesita contar de todas formas. He aprendido más de medicina en esas llamadas nocturnas que en cualquier documental, y ya no me siento en la obligación de disculparme por tener opiniones sobre ella.
Los domingos, cuando su turno lo permite, viene a comer. Trae el postre. Yo cocino el resto. Es un acuerdo que no discutimos, simplemente ocurrió. Y en esa naturalidad sin negociar hay algo que me parece más valioso que cualquier contrato notarial. No le he devuelto el dinero del préstamo. No lo he restablecido. Ella no me lo ha pedido. El testamento sigue modificado, al menos por ahora. No porque yo quiera castigar nada, sino porque soy un hombre que construye cosas y sé que los cimientos nuevos necesitan tiempo para asentarse antes de poner el peso encima. Cuando esté seguro de que lo que tenemos es sólido, ya veré. El Mercedes que no compré lo usé como excusa para finalmente cambiar la furgoneta de la empresa, que llevaba años pidiéndome el retiro. Fue una decisión práctica. Fue también, de alguna manera, una pequeña declaración de principios. El dinero que yo trabajo es mío, y lo invierto donde tiene sentido, no donde la culpa me lo indica. Pilar y yo no nos hemos reconciliado exactamente, pero hemos llegado a un acuerdo no verbal que funciona. Ella no hace comentarios sobre mi falta de educación universitaria, y yo no hago comentarios sobre sus 20 años de trabajo sistemático en la identidad de nuestra hija. Es una paz imperfecta, pero es una paz. La lección que aprendí a los 62 años, con las manos encallecidas y el pelo más blanco que cuando empezó todo esto, es una que no viene en ningún libro de los que Beatriz estudió en la facultad. El amor sin límites no es generosidad. Es un contrato mal redactado donde una de las partes pone todo y la otra no necesita poner nada porque sabe que la primera seguirá poniendo de todas formas. Yo firmé ese contrato 22 años sin leer las condiciones. El día que Beatriz dijo en aquel podio que yo era una vergüenza, en realidad estaba rompiendo ese contrato. Y yo, al salir del auditorio con la espalda recta y sin gritar, empecé por primera vez a negociar uno nuevo. Uno donde las dos partes ponen algo. Donde el respeto no es un favor que se concede, sino una condición básica que se exige. Hay cosas que uno construye con las manos. Vigas, muros, escaleras. Cosas que se pueden calcular al milímetro, que responden a leyes físicas previsibles, que cuando se hacen bien, duran décadas. Y hay cosas que no se construyen con las manos. Las relaciones son así. No tienen plano de referencia, no obedecen a ninguna norma de edificación, y cuando se caen, no avisan con antelación. Pero también, si uno tiene paciencia y honestidad, y la valentía suficiente para mirar los escombros sin apartar la vista, se pueden reconstruir. Distintas de como eran antes, más resistentes, tal vez, más honestas, seguramente. Lo que quedó de esa tarde de junio en el Palacio de Congresos de Valencia, después de todo el dolor y todo el silencio, y todo lo que hubo que decirse sin atajos, fue esto. Una hija que me mira con sus propios ojos, y un padre que por fin se dejó ver. No es poco. Es, de hecho, todo lo que necesitaba. Hay una cosa que nadie te dice sobre reconstruir algo roto. No te dicen que el proceso es feo, que tiene días en que parece que retrocedes más de lo que avanzas, que tiene silencios incómodos donde uno no sabe si hablar o callar, que tiene momentos en que te preguntas si no hubiera sido más honesto dejarlo como estaba, partido en dos, con los bordes limpios, en lugar de intentar pegarlo y vivir con la línea de fractura siempre visible. Nadie te cuenta esa parte. Todo el mundo habla de la reconciliación como si fuera un momento específico, un abrazo en una calle de septiembre, unas palabras dichas en la mesa familiar, y después el fundido en negro y los créditos. Pero la vida no tiene créditos. La vida sigue después del abrazo, y lo que sigue después del abrazo es, en muchos sentidos, lo más difícil. Quiero contarles lo que vino después, lo que de verdad vino después. El 1 de diciembre, después de la graduación, Beatriz me llamó para preguntarme si podíamos pasar juntos la Nochebuena. No lo había hecho en 8 años. Desde el divorcio,
Las Navidades se habían dividido con esa lógica de custodia compartida que los adultos aplican también a las festividades. Los años impares con su madre, los pares conmigo, aunque honestamente los últimos 3 o 4 años con su madre habían sido todos, sin excepción, porque ella siempre encontraba una razón para cambiar el plan, y yo siempre aceptaba porque no quería que Beatriz se sintiera en medio. Esa era otra de las cosas que había dejado de hacer. ¿Dónde?, le pregunté. En tu casa, yo cocino. ¿Sabes cocinar? Hubo una pausa ofendida. Aprendí. ¿Cuándo? Este verano, siguiendo vídeos. No me mires así que no puedo verte, pero sé que me estás mirando así. Me reí. Una risa real, sin esfuerzo, de las que salen solas. Pasamos la Nochebuena en el piso de Benimaclet, los dos solos, con una cena que Beatriz preparó con esa concentración de médico que aplica a todo lo que hace con las manos. El pollo al horno quedó un poco seco, pero la ensalada de granada con nueces estuvo extraordinaria. Y el postre, que era un roscón comprado en la pastelería del barrio a las 6 de la tarde, tenía la figurita dentro en mi trozo, lo cual Beatriz celebró con una energía desproporcionada que me indicó que llevaba tiempo sin reírse de cosas pequeñas. Después de cenar, con el televisor apagado porque ninguno de los dos nos acordamos de encenderlo, estuvimos hablando hasta las 2 de la madrugada. No de las cosas importantes, no de la graduación, ni del dinero, ni de Pilar. De otras cosas. De una película que yo había visto en el cine solo, cosa que Beatriz descubrió con una consternación genuina. «Papá, ¿vas al cine solo?» «Es estupendo ir al cine solo. No tienes que compartir las palomitas». De un libro que ella estaba leyendo sobre la historia de la medicina árabe medieval y que le parecía fascinante. De mi proyecto de ampliar la empresa hacia rehabilitación de edificios históricos, algo que llevaba años pensando y que todavía no había ejecutado por falta de tiempo o de valentía. No sabía bien cuál de las dos. «Hazlo, papá». Es arriesgado. El sector de rehabilitación histórica tiene márgenes muy distintos a la obra nueva. Llevas 30 años haciendo cosas arriesgadas y todas te han salido bien. No todas. Las importantes, sí. La miré desde el sillón de enfrente. En la luz baja del salón, con el pelo recogido en ese moño descuidado que se hacía cuando estaba cómoda en algún lugar, Beatriz tenía un parecido con su abuela materna, la madre de Pilar, que nunca le había notado antes. Algo en la línea de la mandíbula, en la manera directa de mirar cuando decía algo que creía verdad. ¿Sabes lo que me dijo tu bisabuela Consuelo antes de morirse?, le pregunté de pronto. Beatriz negó con la cabeza. Me dijo: Andrés, los hombres que trabajan con las manos y los hombres que trabajan con la cabeza son iguales de necesarios. La diferencia es que a unos se los celebra y a otros se los da por sentado. Nunca te dejes dar por sentado. Beatriz no dijo nada durante un momento. ¿Cuántos años tenías cuando te dijo eso? 16. ¿Y lo aplicaste? Pensé en eso honestamente. Durante 30 años, no. Empecé a aplicarlo el 26 de junio de 2024. Ella bajó la vista. La vi tragar algo difícil. Papá, Beatriz, la corté con suavidad. Ya no hace falta. Sí hace falta. Levantó la vista. Hace falta porque no te lo he dicho todavía de verdad, sin contexto, sin explicaciones, sin el ruido de todo lo demás alrededor. Solo esto. Lo que hice estuvo mal. No porque saliera mal, no porque perdiera el préstamo, no porque me lo hayas hecho ver. Estuvo mal porque tú no te lo merecías. Y lo supe exactamente en el momento en que lo hice, en ese segundo en que te busqué con los ojos antes de decirlo. Te busqué para asegurarme de que estabas ahí, para asegurarme de que te dolía. El silencio que siguió fue de esos que no pesan, sino que limpian. Los osé, dije. ¿Me perdonas?
Hace tiempo. ¿Cuándo? El martes por la tarde en que Diego subió a este piso y me contó lo que había visto. No te perdoné a ti. Perdoné a la hija que habían estado construyendo en tu lugar sin que te dieras cuenta. Son dos cosas distintas. Beatriz asintió muy despacio, con esa expresión de quien recibe algo que había estado necesitando durante mucho tiempo y que ya no sabe muy bien cómo sostener. En febrero, el notario Antonio me llamó para preguntarme si quería hacer alguna modificación adicional al testamento. Le dije que esperara. En abril, Beatriz cumplió 25 años. Por primera vez en varios años, yo fui el primero en llamarla por la mañana, antes de que sonara ningún otro teléfono, antes de que empezaran los mensajes de los amigos. A las 7:15, con el café todavía haciéndose, la llamé, y cuando contestó con esa voz somnolienta de quien ha hecho guardia la noche anterior, le canté el cumpleaños en voz alta, solo, sin importarme que cantara fatal, porque así lo hacía mi madre, y porque algunas tradiciones merecen sobrevivir a los divorcios y a las graduaciones, y a todo lo que intenta borrarse en el camino. Beatriz se rió, y después, en silencio, dijo, «Gracias, papá». Y en esas dos palabras estaba todo. No el agradecimiento protocolar de una hija que ha recibido un regalo. El agradecimiento de alguien que sabe lo que ha costado llegar hasta aquí y que lo valora exactamente en su medida. En mayo llamé a Antonio. Le dije que modificara el testamento de nuevo. No para devolver las cosas exactamente como estaban antes, sino para hacer algo diferente. Dividirlo en partes iguales entre Beatriz, la Fundación Construye y las becas de formación profesional. 3 partes, 3 formas distintas de decir que creo en la gente que trabaja, en la gente que estudia y en la hija que aprendió, tarde pero bien, que su padre valía más de lo que le habían enseñado a creer. ¿Estás seguro esta vez?, me preguntó Antonio con ese humor seco que le conozco. Esta vez sí. ¿Se lo ha contado a ella? Todavía no. ¿Cuándo piensa hacerlo? Cuando deja de importarle. Antonio guardó silencio un segundo. Andrés, eso es lo más sabio que te he oído decir en 30 años. Hoy es un domingo de octubre. Beatriz viene a comer en 1 hora. Ha traído a Diego, que en los últimos meses ha dejado de ser el novio decorativo para convertirse en alguien con quien puedo hablar de verdad. Alguien que tiene opiniones propias y no teme defenderlas, que resulta ser exactamente el tipo de persona que yo querría junto a mi hija. Estoy en la cocina, con el delantal de cuadros que tiene una mancha de salsa que ya no sale aunque lo lave, haciendo el arroz al horno que me enseñó mi madre y que yo llevo décadas haciendo los domingos sin que nadie me lo pida. El piso huele a laurel y a ajo sofrito, y a ese aceite de oliva que compro en la cooperativa del pueblo de mi madre, porque tiene un sabor que los aceites de supermercado no consiguen imitar. Desde la ventana de la cocina se ve el patio interior del edificio, con la parra que alguien plantó hace 30 años y que a estas alturas cubre la mitad de la pared de enfrente. En octubre las hojas se ponen de ese amarillo anaranjado que no dura más que 2 semanas y que por eso mismo, cuando aparece, merece que uno lo mire un momento antes de seguir con lo que estaba haciendo. Lo miro. Pienso en todo lo que ha pasado desde aquel 26 de junio. Pienso que si alguien me hubiera dicho esa tarde cuando salí del auditorio con el ramo de flores y las llaves del coche que no entregaría, que 16 meses después estaría aquí, en esta cocina, haciendo arroz para mi hija y su novio en un domingo de octubre, sin rabia y sin deuda pendiente, no sé si lo habría creído. Pero aquí estoy, Andrés Morales Vega, 62 años, las manos encallecidas y las rodillas que crujen, y una empresa que construí desde cero, y una hija que aprendió a verme con sus propios ojos. No tengo título universitario, pero sé que el respeto que un hombre se debe a sí mismo no se negocia, no se canjea, y no tiene precio de mercado. Eso lo aprendí tarde. Lo aprendí de la manera más dolorosa que existe, y no lo cambiaría por nada.